Bien, entonces decíamos, ¿cuál era la situación en Francia? ¿No? Habíamos hablado del contexto histórico, político, más a nivel general, de las décadas del 60 y 70, el debate dentro de esa tradición del marxismo occidental y cómo estaba el momento en el que surge la escuela francesa atravesado por la discusión de los referentes de esa tercera generación de marxistas occidentales, debates como muy importantes del periodo, los de Althusser y Thomson, los de Miliband y Poulantzas, en fin. Bueno, pero ¿qué pasaba en Francia, no? Algunos autores de lo que hoy denominamos escuela francesa dicen que la escuela francesa es el resultado de tres procesos convergentes. Por un lado, de cierta renovación intelectual que se producía en Francia o que se produjo en Francia durante la década del 60, ¿no? em, el desarrollo donde hay una fuerte reflexión teórica, pero que va acompañada del desarrollo de investigaciones empíricas y que tienen como referente, por ejemplo, a Alain Touraine, a Crozier, a Friedberg, al propio Henri Lefebvre, sobre quien nos vamos a detener un poco, y a Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Como referentes intelectuales de ese periodo, ¿sí? Este, en segundo lugar, el proceso político francés que se sintetiza en lo que se conoció como el Mayo francés, el Mayo del 68, ¿no? Donde los movimientos sociales, en particular el movimiento estudiantil, interpelan a los intelectuales y politizan las acciones y las intervenciones de los intelectuales, ¿no? O llevan a los intelectuales, mejor dicho, a un proceso de fuerte politización de sus intervenciones, ¿sí? Pero además hay un rasgo que también que es para lo que estamos discutiendo acá, es sumamente importante, que es que durante los años 60, ¿sí? se asiste en Francia al desarrollo de una gestión urbana en el cual los enfoques técnicos adquieren un rol protagónico, ¿no? En el contexto del retorno de Charles de Gaulle al poder en el año 58, ¿sí? Hay un proceso de centralización de las políticas urbanas donde el nuevo gobierno se apoya, ¿sí? Se apoya fuertemente en los técnicos, lo que sería la burocracia de carrera o los enfoques técnicos, ¿sí? Que básicamente levantan la bandera de una suerte de planeamiento modernizador, ¿sí? Y que hacen hincapié en la necesidad de ordenar el espacio, pero de ordenarlo con una lógica también modernizante. Lo que se produce es una suerte de tensión entre ese enfoque técnico, ¿sí? Lo llamaríamos hoy tecnocrático, pero entre esa lógica, si se quiere, de enfoque técnico centralizado y modernizante, con decíamos, se produce una tensión entre ese enfoque y las perspectivas de la política y de los actores locales, ¿no? Y lo interesante o lo que llama la atención de estos técnicos golistas, ¿no? Es que esa resistencia local podía venir tanto de dirigentes provenientes del movimiento obrero o de no, o de notables tradicionales, digamos, esa resistencia podía venir tanto desde la derecha conservadora como de la izquierda o de la centroizquierda, ¿no? Entonces, autores como Topalov, que tenemos incluidos en la bibliografía, un poco lo que plantean es que estos altos, una parte, ¿sí? De estos altos funcionarios del Estado central, ¿sí? Se da cuenta de que ignora, de que desconoce buena parte acerca de las condiciones y las consecuencias sociales de las acciones que está promoviendo el Estado, ¿no? Entonces, en ese marco, inter- en ese marco encaran un proceso de articulación, ¿sí? Con, este, bueno, básicamente con las universidades. Hay una parte de la academia que acepta iniciar una colaboración con el Estado, ¿no? Redescubriendo, si se quiere, esta figura del experto, ¿sí?
Em, entonces, ahí se desarrolla una suerte de primer ciclo de colaboración durante la década del 60, de primer ciclo de colaboración entre la universidad y el Estado, que básicamente comienza con que comienza con eh, el desarrollo de algunos estudios específicos, si se quiere como muy fragmentados, ¿no? O con enfoques o con recortes muy delimitados. En primer lugar, para realizar, por ejemplo, análisis de carácter econométrico sobre los distintos modelos de crecimiento urbano. En segundo lugar, desde una perspectiva, si se quiere, más ligada a la psicología social, o a una psicosociología culturalista, dirían algunos, ¿no? Buscaba analizar la relación entre los modelos culturales y las pautas de comportamiento de los individuos en el entorno urbano. Un tercer recorte tenía que ver con encarar estudios más influidos por la sociología de la decisión, como para indagar en algún punto sobre los obstáculos existentes al mejoramiento de los instrumentos de planificación por parte de las autoridades locales. Pero digamos, ya sea el enfoque más econométrico, el enfoque que ahondaba sobre el análisis de percepciones y resistencias culturales, o el que se concentraba en la teoría de la decisión y la interacción entre estados locales y estados nacionales, lo que un poco caracteriza a esta primera etapa de colaboración entre universidad y Estado tenía que ver con que se desarrollaba en el marco de estas miradas, si se quiere, como bien delimitadas. ¿Sí? Eh, ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que justamente se produce la crisis del 68, se produce el Mayo francés, y ahí hay un momento de ruptura, ¿no? Y la agitación social interpela a estas estructuras a esta élite tecnocrática, y a todo el status quo, y hay una reflexión, este, que, que básicamente lo que busca es relegitimar el papel del Estado y evitar que una crisis como la del 68 vuelva a producirse, ¿no? ¿Y qué traducción tiene esto en cuanto al el debate sobre la política urbana? Que en ese marco el enfoque de esta tecnocracia golista pierde peso en cuanto a la posibilidad, ¿sí?, de definir la agenda de la política urbana. ¿Sí? Pierde peso el rol de la burocracia, ¿sí? Y gana protagonismo justamente el sector privado para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Ahora, paradójicamente, mientras estas miradas técnicas, y esta planificación racionalista y modernizadora se ve debilitada en cuanto a su capacidad para definir política, esa situación le da como mayor libertad para concebir sus programas de investigación, ¿no? Entonces, allí se encara desde el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos toda una línea de financiamiento mucho más profunda y ambiciosa para analizar, no solo las características, y las resistencias parciales que podían producirse a la acción planificadora, sino para buscar las causas de la conflictividad de la conflictividad subyacente en el espacio urbano, ¿no? Entonces, ahí dicen muchos de los autores, que de hecho son parte de ese proceso, ellos dicen, ahí nace la escuela francesa, ¿no? La escuela francesa tiene que ver justamente con esa triple situación. Por un lado, la, la- la profundización del financiamiento para el desarrollo de investigaciones sobre las problemáticas urbanas. Por el otro, la influencia que en la generación de investigadores que va a participar de ese proceso,
la influencia que venían teniendo el proceso y el debate intelectual, el general, y el debate específico de Francia, ¿no? Entonces, yo decía que algunos de los principales referentes intelectuales que había como sobre todo en esas décadas del 60, aparecía mencionado Henri Lefebvre, ¿no? Henri Lefebvre es un autor muy interesante y que también ha tenido como ciclos en los que se le prestaba mayor atención y ciclos en los que quedaba como más, más aislado. Lefebvre, si se quiere, es un antecesor, ¿sí? Es un antecesor de esa generación de Althusser y de Poulantzas, ¿no? Perry Anderson, de hecho, cuando está analizando el desarrollo del marxismo occidental y está viendo un poco qué va pasando en cada país con el marxismo y los intelectuales marxistas, lo destaca como el sobreviviente más anciano de la segunda generación de marxistas, ¿sí? Y lo destaca por además haber producido una obra imperturbable y original sobre temas a los que el marxismo no le había prestado mayor atención. Y justamente los temas a los que Lefebvre le había prestado atención tenían que ver con eh, el rol y la importancia de la ciudad, no solo en la configuración de la sociedad capitalista, sino como escenario potencial de la transformación y de la revolución socialista, ¿no? Eh, para Lefebvre, el concepto de civilización urbana como forma distintiva de la organización social y la importancia del espacio como dimensión co-constitutiva de las relaciones sociales son aspectos centrales, ¿no? Que trabajó en distintas obras, pero principalmente en dos: el derecho a la ciudad y la revolución urbana.